Hermanos, muy buenos días, feliz sábado. Espero que estén disfrutando de la bendición de Dios en sus hogares o en cualquier lugar donde nos estén sintonizando a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, esta transmisión. Vamos a iniciar esta mañana con el mensaje y quisiera invitarte antes de abrir la Biblia que vayamos a Dios en oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, es con gozo y gratitud en nuestro corazón que esta mañana llegamos delante de tu presencia, ante el trono de la gracia, agradecidos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. A pesar de que el mundo está en confusión, en decadencia, nosotros podemos dedicar este espacio en la quietud para hablar contigo y consolarnos en las promesas de que hay un Dios poderoso, de un Dios sustentador. Así es que dirígenos al abrir tu palabra y guíanos en el estudio de esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana recibimos buenas noticias. El hermano Martín, que es miembro de nuestra iglesia, que por tiempo estuvo hospitalizado a causa del COVID-19, está mejorándose en casa. Este jueves recibimos la noticia de que está mejor, así es que gloria a Dios por ello y seguimos orando por todas aquellas personas que están enfermas o han sido afectadas por esta crisis. Vamos al texto bíblico esta mañana, Génesis capítulo 32. Aquí en Génesis 32 hay una historia que es una historia larga, pero yo quiero que nos enfoquemos esta mañana en el versículo 27 y 28. Dice la Biblia: ¿cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob respondió. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira lo interesante, la importancia de un nombre. ¿Cuál es tu nombre? Yo quiero que tú pienses esta mañana, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? Cuando otras personas escuchan tu nombre, ¿qué piensan acerca de ti? Los nombres normalmente nos dan identidad. El nombre de una persona refleja su carácter. Cuando una pareja tiene un bebé y piensa en el nombre, estudia muy bien el nombre porque siempre hay. Y si le ponemos este nombre, no, yo tenía un amigo que se llamaba así y era así, así, así. Y relacionamos el nombre con características de personas. Y la historia de esta mañana nos da una pincelada de lo que es el nombre. También en la Biblia los nombres son importantes, muy importantes diría yo. Y quiero iniciar con una breve historia. Cuenta la historia que un día el gran general Alejandro estaba caminando alrededor, una noche caminando alrededor de donde estaba su campamento. Y encontró a uno de los soldados que debería ser centinela dormido. Y cuando lo encontró dormido, Alejandro se le queda viendo y entonces le dice: ¡soldado! El soldado se despierta turbado, ¿qué está pasando? Y se dio cuenta que estaba ante el general Alejandro Magno. Y entonces el general le dice: soldado, ¿cuál es su nombre? Y el soldado temeroso, tembloroso, empieza a decir: a Alejandro, señor. Y Alejandro le dice: no, soldado, le estoy preguntando cuál es su nombre. Y el soldado nuevamente dice: a Alejandro. Y entonces Alejandro le dice: soldado, le estoy preguntando su nombre, ¿cuál es su nombre? No mi nombre. A Alejandro, señor, yo también me llamo Alejandro. Y Alejandro le dice: soldado, si usted va a tener ese nombre y va a seguir con esa actitud, o cambia de nombre o cambia de actitud. El nombre es importante. Y déjame hacerte una reseña breve de la historia de este personaje que estudiaremos esta mañana. La historia comienza analizando este personaje desde su nacimiento. Es más, desde el mismo vientre de su madre. Este personaje era un gemelo. Venía en su vientre con otro hermano. Y desde el mismo vientre ya se sentía la lucha entre uno y otro. Cuando nacieron, el personaje del cual estamos hablando, Jacob,
venía agarrando a su hermano de la pierna, del piececito, no quería que saliera primero, como diciendo, yo quiero la bendición de ser el primogénito. Y la vida de Jacob, podríamos decir que tiene un antes y un después. Antes de encontrarse con el ángel de Jehová en lo que fue nuestra lectura bíblica y después del encuentro con el ángel. Cuando él no se había encontrado con Dios, él estaba toda su vida tratando de perseguir una bendición. Al nacer quería tener la bendición de ser el primero. Pasaron los años, crecieron y Jacob llegó a ser el favorito de su madre. Así es que aprendió muy bien las labores de la cocina, cómo hacer una rica comida. ¿Y a quién no nos gusta una rica comida? Una comida apetitosa. Así es que Jacob ese día preparó una rica comida, se esmeró. Estaba la casa o la carpa donde él estaba oliendo muy sabroso. Y en ese momento llega su hermano Esaú. Esaú había llegado a ser el favorito de su padre, así es que él le gustaba ir de cacería, le gustaba andar en el campo, lo opuesto el uno del otro. Y ese día llegó Esaú cansado. Y desde que entró a la carpa, pudo percibir el rico aroma de la comida que había preparado su hermano. Esaú venía cansado. Esaú venía con mucha hambre. Y sabes que cuando uno tiene hambre, cualquier comida es rica. Cuando tienes realmente hambre, comes cualquier cosa y piensas y dices, esta comida sí que estuvo muy sabrosa. Eso me hace recordar la experiencia de un monje que lo mandaron en una misión. Y este monje caminó y caminó y caminó hasta llegar al monasterio donde tenía que cumplir con esa misión. Había caminado todo el día, sin comer, poca agua. Así es que llegó al lugar donde tenía que cumplir su misión. Y cuando llegó ahí estaban preparando unas ricas calabazas. Y no es para que te dé hambre, ¿no? Pero ricas calabazas. Hay mucha gente que no le gustan las calabazas. Y este monje era uno de ellos que como que no le gustaba mucho las calabazas. Sin embargo, cuando llegó, lo único que había para comer era calabazas. Le sirvieron el plato y se devoró ese platillo. Casi que con el dedo chupaba y decía, qué ricas calabazas. Yo nunca había comido unas calabazas así. ¿Cuál es la receta? Y le dieron la receta y se fue. Cuando llegó a su monasterio donde él pertenecía, le dio al cocinero la receta y le dijo, mire, hágame esta receta porque estas calabazas sí que están sabrosas. El cocinero se esmeró, hizo lo mejor que pudo, hizo las calabazas y el monje vino y dijo, no saben igual. Volvió a hacer la receta en otro día, no saben igual. Y por varias veces el cocinero le hizo la receta y el monje siempre decía, no saben igual. Hasta que un día el cocinero le dijo, mire, y le voy a hacer calabazas mañana. Estas sí van a saber igual, pero por favor, le pido que usted vaya, camine todo el día, no coma nada hasta que pruebe las calabazas. Así es que el monje salió y caminó y caminó y caminó y cuando ya estaba con hambre, cuando ya tenía esa hambre que realmente quería comer, llegó y dijo, estas calabazas sí son iguales. Y es que, ¿sabes? El hambre nos produce algo diferente. Cuando probamos una comida con hambre es diferente. Y, ¿sabes? Esaú llegó con hambre. Y ante el hambre, Esaú fue débil y cayó en la artimaña de su hermano Jacob. Jacob, que desde nacimiento quería la bendición de ser el primero, no desaprovechó la oportunidad en esta ocasión de decirle a su hermano, sabes, yo te doy de mi comida, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú se quedó pensando por un momento, el hambre, la primogenitura, ¿qué hago? No pasó mucho tiempo y el hambre dominó. Y le dijo, está bien, te vendo la primogenitura, total, ¿para qué la quiero yo? Y Esaú disfrutó ese rico platillo. Y aquí nos da una lección importante a nuestros hermanos y a nuestros jóvenes. Y la pregunta es, ¿por cuánto estás tú dispuesto a vender tu primogenitura? ¿Por cuánto estás tú dispuesto a vender tu vida eterna?
¿Por cuánto estás tú dispuesto a dejar de lado el camino de Dios y decir, ¿qué importa el camino de Dios? Esto es lo que necesito en este momento. Hay muchos que por un joven o una señorita que no son de la iglesia están dispuestos a echar a un lado su vida espiritual, su salvación y decir, no importa, porque esta, como dijo Sansón, esta o este agradaron a mis ojos. Y piensa por un momento. ¿Por cuánto estás tú dispuesto a vender tu vida espiritual? Tu primogenitura, la bendición. Esaú por un plato de lentejas se dejó convencer. El hambre, las circunstancias, todo influyó, pero él debería de haberse mantenido fiel y firme a la promesa de que él era el primogénito y necesitaba desarrollar el liderazgo espiritual en su hogar. Cuando su padre no estuviera, él tendría que ser el líder. Así es que pasaron algún tiempo más y el padre de Esaú, Isaac, llamó a Esaú y le dijo, quiero bendecirte, quiero orar por ti, quiero darte la primogenitura. Y la madre que estaba escuchando rápido le dijo a Jacob, Jacob, tu padre va a bendecir a tu hermano. Corre, prepara algo y engañemos a tu padre. Y Esaú era muy velludo, Jacob era lampiño. Y Jacob dice, pero por más rica que esté la comida, hay dos detalles que mi padre va a notar inmediatamente, mi voz y mi pelo. No tengo pelo. Así es que prepararon la artimaña y finalmente Esaú fue al campo y en lo que él estaba cazando, Jacob entró, aconsejado por su madre. Y entonces ahí fue que engañó a Isaac. Isaac lo bendijo, oró por él, le dio las bendiciones de la primogenitura. Cuando Esaú llegó, era demasiado tarde. En ese momento quizá Jacob había pensado, finalmente logré lo que tanto he perseguido en la vida. Pero déjame decirte una cosa, todo lo que tú persigas en la vida, lejos de Dios, tarde o temprano te llevará a la esclavitud. Todo aquello que tú trates de dominar lejos de Dios terminará dominándote a ti. Hay un escritor cristiano que se llama Taylor Shiloh y escribió en un libro de devocionales algo que me llamó la atención y quiero compartir algunos rasgos de lo que él escribió. ¿Qué significa realmente la libertad? Él dice que quizá nosotros alguna vez hemos pensado, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Quizá tú lo has pensado también. Pensando que tomando esa decisión finalmente llegarás a ser libre. Pensando que quizá esa es la mejor decisión. Y pensarás tú, yo soy libre de hacer lo que quiera porque quiero buscar la felicidad. Ten cuidado. No te desconectes del camino de Dios. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Él sigue diciendo que muchas veces, después de un tiempo de que nosotros perseguimos esos sueños lejos de Dios, esos sueños llegan a esclavizarnos. Pronto las elecciones que parecían buenas terminan siendo elecciones erróneas. Pronto aquello que pensábamos que habíamos alcanzado un éxito termina siendo nuestro fracaso. Y es probable que estoy hablando para alguien que está sentado escuchando este mensaje. Que tiene una lucha en su corazón porque sus decisiones lo han llevado tan lejos de Dios que ahora siente que no sabe cómo regresar. Pero déjame decirte que hay esperanza en Jesús. Hay esperanza de salvación y vida eterna. Dios no dejará caído a aquel que le busca. Y si tú le buscas de corazón, Dios también te levantará. Pero de aquí en adelante, toma decisiones sabias. Toma decisiones correctas. Sigue diciendo este autor que antes de que nuestras vidas se comprometan con Jesús, todos somos esclavos de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestros deseos. Pero una vez que nosotros vamos a Cristo, Él nos da la libertad correcta. Mientras no estamos en Cristo, estamos enredados en nuestras pasiones. Pero vamos a Cristo y Cristo nos da la libertad. Cristo nos puede restaurar. Cuando entreguemos nuestras vidas a Cristo, ya no seremos más esclavos ni del temor, ni del pecado, ni de la desesperación, ni de la angustia. Porque Cristo ha prometido que Él nos dará la paz
y la tranquilidad que solo Él puede dar. Solo Dios es el que trae la verdadera libertad a tu vida. Jacob lo experimentó de una manera trágica. Varias veces él intentó obtener algo que no le pertenecía. Y Dios quería darle bendición, pero él estaba buscando en el lugar equivocado. Así es que cuando tú tengas dudas, cuando tú estés en angustia, recuerda, es tiempo de regresar a Dios. Sigue diciendo la historia que cuando Jacob engañó a su hermano, pensando que ahora sí su vida de éxito empezaría, empezó su fracaso. De ahí Jacob se volvió en un esclavo. Vamos a decirlo así. Empezó a huir de su hermano. Tenía miedo de las consecuencias de sus actos. Y mientras huía con esa sensación de persecución, con esa sensación de que en cualquier momento lo encontrarían para matarlo, él no estaba confiado, no podía dormir tranquilo por las noches, no tenía paz. Mientras iba huyendo, llegó a un lugar llamado Betel. Y ahí, con el cansancio, él recostó su cabeza en unas piedras. Imagínate. Las piedras en ese momento le sirvieron como almohada y parecían ser muy suaves, porque cayó tan profundamente dormido. Y mientras dormía, tuvo una visión, un sueño. Ángeles de Dios que descendían y ascendían en una escalera. Y al final él pudo contemplar a Dios. Cuando él despertó, dijo, realmente esta es la puerta del cielo. Y ahí él pudo contemplar los ángeles de Dios y a Dios mismo. Y sabes, cuando llegamos, él sigue huyendo. Y llega hasta con un familiar llamado Labán. Y entonces él ahora empieza a ser engañado. Labán tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Jacob se enamoró profundamente de Raquel. Labán le dijo, te estoy haciendo la historia rápida. Labán le dijo, trabaja 7 años por ella y te la daré. Él trabajó 7 años y le parecieron como nada porque amaba a Raquel. Sin embargo, el día de la noche de la boda, Labán lo engañó y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Jacob se vio frustrado y engañado, pero recuerda, él estaba quizá aprendiendo de sus lecciones. Lo mismo que él había hecho, un engañador, ahora él estaba recibiendo engaños. Tuvo que trabajar otros 7 años y le dieron también a Raquel. Y llegó el momento en el cual ya no estaba a gusto en la casa de Labán y Dios le habló y le dijo, Jacob, ¿qué estás haciendo aquí? Es tiempo de que salgas. Aquí no vas a progresar. Te estoy parafraseando, ¿no? Estoy imaginando lo que Dios le dijo. Dios le llamó a salir. Es probable que Dios también te esté llamando a ti en esta mañana y te diga, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si sigues en este mismo camino, no vas a progresar. Es tiempo de que te levantes y regreses al lugar donde nunca debías haber salido, a la casa de tu Padre, Cristo Jesús. Es tiempo de regresar a Dios. Y Jacob escuchó la voz de Dios y empezó su camino de regreso. Y entonces es donde llegamos al capítulo 32. El capítulo 32 del libro de Génesis nos presenta que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y mira lo interesante. Cuando él iba huyendo de Esaú, ángeles de Dios le dieron un cierto grado de confort, de confiabilidad en ese sueño. Ahora que él viene huyendo de Labán, los ángeles de Dios nuevamente aparecen para darle esa calma, esa seguridad de que Dios está con él. Y cuando Jacob vio los ángeles, dice el capítulo 32 y el versículo 2, que dijo Jacob, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim quiere decir lugar de 2 campamentos, el campamento de Dios y el campamento de Jacob.
Y sabes, cuando vemos la historia de los ángeles actuando en la vida de los personajes bíblicos, pensamos, sí, pero eso era solo en el pasado. Y déjame contarte algunas experiencias. Hay muchas experiencias en la Biblia de cómo Dios está guiando a su pueblo constantemente, pero casi todas las veces aparece el ángel de Dios y es visible al ser humano cuando hay un momento de gran angustia o gran necesidad. No quiere decir eso que los ángeles no están a nuestro alrededor, pero los ojos del ser humano son abiertos, se permiten abrir para ver y contemplar los ángeles cuando estamos en momentos de gran necesidad. En Génesis capítulo 16 encontramos la historia de Agar. Agar era una sierva de Sarai, esposa de Abraham. Y Abraham y Sarai no podían tener hijos. Y entonces se le ocurrió a Sara: toma a mi sierva para que puedas tener un hijo. Pero entonces como que hubo discusión, hubo desavenencias y Sarai empezó a hostigar a Agar. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 6, Génesis 16, 6 al 9. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, dice la palabra de Dios, ella, Agar, huyó de su presencia. Se fue. No aguantó más. Yo no sé si tú estás viviendo una situación en la cual alguien te está afligiendo en este momento, o hay alguien que te está hostigando y tú no aguantas más y quieres salir huyendo. O es probable que en tu huida ya no sabes a dónde llegar. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7, que cuando Agar huyó, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y en ese lugar, junto a la fuente de agua, que era en el camino de Shur, le dijo el ángel a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ay, querido, estas preguntas, cuando Dios te encuentra, te va a preguntar: hijo, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Porque no es nada más salir huyendo, tienes que huir con un propósito. Y si no tienes un propósito y tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te redireccionará para que cumplas su propósito. Analiza tu vida, de dónde has venido hasta este momento. Y piensa: ¿hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo para llegar a ese objetivo? Y entonces ella le respondió: Señor, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Tremendo. Quizá no era lo que ella esperaba. Sin embargo, lo importante aquí es que el ángel de Jehová, en el momento de mayor aflicción, en medio del desierto, cuando ella estaba en máxima desesperación, cuando no sabía qué hacer, el ángel de Jehová aparece para redireccionar su vida y para decirle: hija, para donde tú vas no hay esperanza. Regresa al lugar donde saliste, porque ahí es donde está lo que Dios quiere para ti. También, cuando Agar regresó, pasaron el tiempo y dio a luz a Ismael. Y mientras Ismael crecía, finalmente Sarai, ahora Sara, y Abraham tuvieron a un hijo al cual llamaron Isaac. Isaac era pequeño y entonces Ismael se burlaba de él. Y a Sara otra vez no le pareció. Y quiso que Agar se fuera del campamento. Nuevamente habló con Abraham y Abraham, guiado por la voz de Dios, decidió que era tiempo de que Agar dejara el campamento junto con su hijo Ismael. Y entonces ella salió y anduvo errante por el desierto nuevamente, ahora el desierto de Berseba. Y mira lo que dice la Biblia: cuando ella salió, llevaba algunas provisiones que Abraham le había dado, pero la provisión se acabó, la comida escaseó, el agua se terminó. Y cuando se sentía perdida y desesperada, Génesis capítulo 21, verso 15 dice: le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó,
enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar nuevamente desde el cielo y le dijo: ahora, ¿qué tienes, Agar? ¿Te acuerdas antes? Dios le habla a Agar y le dice: Agar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y ahora le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Ahí en medio del desierto, ahí en medio de la escasez, ahí en medio de la nada, Dios escuchó la voz del muchacho que clamó, que lloró, que con angustia pidió. Y ahí donde tú estás, quizá en el medio del desierto de tu vida, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación, ahí donde piensas que ya no hay nada, Dios escuchará tu voz si tan solo clamas a Él. Y Dios le dio la promesa, le dijo, Dios le abrió los ojos a Agar y vio la fuente de agua. Y entonces bebieron y ya no tuvieron más sed. ¿Sabes? Jacob mismo, recuerda cuando iba huyendo, en su angustia, en su desesperación, llegó a Betel y vio los ángeles de Dios. Moisés, cuando estaba apacentando las ovejas, dice la Biblia que el ángel de Jehová le apareció en medio de una llama ardiente. También cuando el pueblo de Israel iba saliendo de la esclavitud, la palabra de Dios confirma que el ángel de Jehová iba delante de ellos para guiarlos. Y así podríamos seguir contando historias de cómo el ángel de Dios está siempre al cuidado de sus hijos. La Biblia nos dice ahí en Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y muchos quisiéramos ver los ángeles de Dios. Muchos quisiéramos contemplarlos así como Agar, como Jacob, como Moisés, como tantos otros personajes de la Biblia. Pero recuerda que muchas veces, la mayoría de las veces, solo podremos contemplar a los ángeles cuando estemos pasando en gran angustia o en gran necesidad. Así es que si tú quieres decirle: Señor, déjame ver tus ángeles, prepárate para pasar por gran angustia o gran necesidad, para que Dios pueda abrir los ojos de tu fe y puedas ver que no estás solo. Pero ahí donde tú estás, ten la seguridad de que no estás solo. Posiblemente tú me digas: pastor, sí, pero eso era en la Biblia. Hoy en día los ángeles parece que no están trabajando. Hoy en día los ángeles parece que están de vacaciones. Hoy en día no se ve la obra de los ángeles. Pues déjame contarte una historia de la actualidad, de cómo Dios obra en la actualidad a través de los ángeles. Hay lugares en nuestro mundo donde los misioneros sufren por causa de la persecución. Posiblemente aquí en los Estados Unidos no tenemos ese problema ahora. Posiblemente nosotros no podemos ni siquiera imaginar un poquito de qué significa la persecución por causa del evangelio. Pero hay otros países donde ha habido persecución o hay persecución en este momento. Y en uno de esos países cuenta la historia que un pastor adventista se le informó de una zona que era peligroso ir. Y le dijeron: pastor, mira, yo sé que tú tienes congregaciones allá, pero pues te recomendamos que no vayas porque hay un grupo de personas, delincuentes, maleantes, que están acabando con la vida de los misioneros. Yo te recomiendo que no vayas porque es peligroso. Sin embargo, el pastor oró y sintió la impresión de que Dios le dijo: hay necesidad, tienes que ir. El pastor se alistó y empezó a dirigirse hacia la comunidad donde estaba su iglesia. Y mientras iba en el camino, él tenía que agarrar un autobús y ya de hecho el pastor había sido amenazado. Y le dijeron: pastor, si usted vuelve por esta zona, vamos a acabar con su vida. No regrese. Pero él dijo: Señor, si tú me estás llamando, en tu nombre yo voy. Él subió al autobús y ahí antes de subir había un grupo de personas de los maleantes que estaban vigilando y inmediatamente se comunicaron y dijeron: sabes, el pastor no obedeció la orden y se subió al camión porque va a alimentar a su congregación. Así es que en cierta parte del camino ya lo estaban esperando. Pero lo interesante es que cuando él se subió al camión, no pasó mucho tiempo
cuando de la nada, en medio de la nada, un pasajero secreto o un pasajero inesperado hace la parada al autobús. Era un hombre que se veía que no era de la región. Un hombre que se veía que no conocía la zona. Alto, fuerte, rubio. Y llegó hasta donde estaba el pastor y le dijo: pastor, ese asiento, bueno, no le dijo pastor, pero el señor, ese asiento me corresponde. Por favor, ¿me lo podría cambiar? Usted vaya hacia el otro, yo me siento aquí. El pastor se le quedó viendo y dijo: bueno, pues me cambio, ¿cuál problema? No quiero meterme en problemas, me cambio. Antes de que el camión saliera, la orden o la indicación había sido: el pasajero que estamos buscando, es decir, el pastor, va sentado en la tercera fila en el asiento de la ventana. Y el pasajero que entró al camión después le pidió justo el lugar de la tercera fila del asiento de la ventana. Así es que el pastor salió de ahí, se cambiaron, y cuando llegaron al retén que lo estaba esperando, bajaron a todos los pasajeros y dijeron: menos el pasajero de la tercera fila que está en la ventana. El camión se fue y dice el pastor: nunca más supe qué pasó. Más adelante se escucharon disparos. Yo no sé qué pasó con ese hombre. Lo que sí sé es que en ese momento Dios me estaba salvando la vida. Podríamos decir que fue un ángel que Dios envió para salvarle la vida. Pero no sé, eso no quedó así. Pasaron los días y el pastor seguía predicando. Y mientras estaba predicando en una de sus iglesias, un grupo de personas nuevamente vinieron y contrataron a un adolescente y le dijeron: mira, entra ahí y mata a ese pastor, no queremos que siga predicando. Y le dijeron: ¿y cómo es el pastor? Es un joven, lo vas a ver ahí, pelo negro, más o menos de 5 pies, 7 pulgadas. Entra y mientras está predicando enfrente de todos, dile que lo vas a matar porque no hace caso a las órdenes que le hemos dado. Y todos esperando afuera. El jovencito entró y vio para todos lados, frustrado, desesperado. Y entonces vio para todos lados y no encontró nada. Salió y le dijeron: ¿y qué pasó? Y el disparo nunca escuchamos, ¿qué pasó? Y el muchacho dijo: saben, ustedes me enviaron a matar a un joven y lo que está predicando ahí no es un joven, es un viejito. Todos se asomaron como pudieron y vieron que era un viejito. Dijeron: es verdad. ¿Y cómo sabemos la historia? Porque unos años después, uno de esos delincuentes que había sido parte del grupo para acabar con el pastor, le contó la historia y le dijo: pastor, ese día nosotros estábamos decididos a entrar y quitarle la vida, pero ese día usted nunca llegó. Usted mandó a un viejito a predicar. Y el pastor le dijo: yo estaba ahí, yo prediqué ese día. Sabes, el ángel de Jehová se puso en medio para defenderlo. Y así, de la misma manera, el ángel de Jehová quiere ponerse en medio para defenderte a ti y defenderme a mí. Pero sabes, si quieres realmente ver la bendición de Dios, entonces tendrás que hacer lo que hizo Jacob. Tendrás que pasar por la angustia. Y cuando pases por la angustia llegarás al lugar llamado Peniel. Peniel es el lugar donde Jacob luchó con un ángel. Y ese ángel era el mismo Dios. Imagínate la escena. Jacob viene todo nervioso porque sabe que su hermano viene al encuentro. Es probable que va a acabar con su vida por los engaños del pasado, por lo que él le había robado. Y Jacob esa noche está desesperado, dividió su campamento. Mandó un grupo para un lado del río, otro grupo para otro lado, y él se quedó solo. Y dice la Biblia que toda la noche pasó en oración. Y mientras oraba, él sintió la presencia de un ser extraño, un ser diferente. Yo no sé cómo fue la lucha, pero lucharon toda la noche. Y sabes, no es lo mismo luchar con Dios que luchar contra Dios. Es probable que tú has estado luchando contra Dios, tratando de evitar a Dios, tratando de escaparte de los lazos de amor de Dios. Deja de luchar contra Dios y lucha con Dios. Es necesario que tú pases una noche en Peniel, porque esa noche en Peniel cambiará el destino y la trayectoria de tu vida. Es necesario que tú tengas un encuentro con ese ángel y luches con ese ángel, porque cuando luches con ese ángel, tu futuro será diferente. Tu vida cambiará. Tendrás esperanza. La Biblia dice que esa noche en Peniel
Jacob pasaba por la mayor angustia de su vida. Y entonces ahí, cuando luchaba con el ángel, el día iba amaneciendo, el sol ya estaba por salir. Y como la lucha era intensa, el ángel tuvo que tocar en un muslo de Jacob, lo hirió, y entonces aún así Jacob seguía aferrado y dijo: yo no te dejaré hasta que no me bendigas. Y es ahí donde el ángel le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? ¿Ves por qué el nombre es importante? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le dice: Señor, yo me llamo Jacob. Y el ángel le dice: pues no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Querido, Jacob significa engañador, usurpador, ladrón. Yo no sé cuántos estarían orgullosos que cuando les pregunten: ¿cómo te llamas? Ladrón. ¿O cómo te llamas? Usurpador. Pero esa era la carga que Jacob tenía que llevar. Cada vez que le preguntaban su nombre, la gente lo identificaba con ladrón, usurpador. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando sinceramente empezó a buscar cosas de importancia, cuando sinceramente se entregó a Dios, entonces Dios le dijo: no serás más un ladrón, no serás más un usurpador, sino que príncipe de Dios será tu nombre de aquí en adelante. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Solamente tenemos que ir a Dios por la fe. Y dice la hermana Elena de White que la fe perseverante de Jacob por fin prevaleció. Se aferró con firmeza del ángel hasta que obtuvo la bendición que deseaba y la seguridad del perdón de sus pecados. Querido, ahí donde tú me escuchas, donde tú estás, aférrate a Dios. No te sueltes de Dios hasta que tengas la seguridad de su bendición y del perdón de tus pecados. Dios lo puede hacer por ti. Dios lo quiere hacer por ti. Dios lo va a hacer por ti, pero necesitas, como Jacob, aferrarte a Dios y no soltarlo. Sigue diciendo Elena de White que justo antes del tiempo del fin, todos tendremos un tiempo de reflexión para arrepentirnos. Es probable que tú estés pasando por ese tiempo, pero si no estás pasando por ese tiempo de angustia y reflexión, pronto llegará. Es un tiempo en el cual, si alguno descuida de esa preparación y no presta atención a las fieles advertencias dadas, estará sin excusa. La lucha fervorosa y perseverante de Jacob con el ángel debería de ser nuestro ejemplo hoy en día, porque venció, porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Determinación y persistencia. Dos elementos importantes que necesitamos nosotros tener para vencer. Y mira lo que dice, termina diciendo ella ahí en el libro Historia de la Redención. Entre las páginas 90 y 100, 101, termina diciendo: todos los que desean la bendición de Dios, se aferren de sus promesas y sean tan fervientes y perseverantes como Jacob, triunfarán como él triunfó. Todos podemos recibir la bendición. Todos podemos triunfar. Tú puedes triunfar. Tú puedes recibir la bendición de Dios. Tú que me escuchas ahí, que quizás estás en medio de la angustia, que conoces tu pasado, a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu futuro en sus manos. Cuando Satanás venga y trate de presentar tu pasado, recuérdale tu futuro. Dios tiene un futuro glorioso para ti, solamente tienes que aferrarte con la fe, perseverar, pasar tu noche en Peniel, clamar a Dios y dejar que Dios cambie tu nombre de usurpador a príncipe de Dios. Hoy en día el Señor nos invita y nos dice: si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra.
si tan solo nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, si tan solo estamos dispuestos a escuchar su voz, el Señor perdonará, el Señor restaurará, el Señor nos dará un futuro y una vida mejor. También en Zacarías nos dice el Señor, Zacarías capítulo 12, el Señor dará primero la victoria al resto de Judá, antes que Jerusalén, para que el pueblo de Jerusalén y el linaje real de David no tengan mayor honor que el resto de Judá. Y en aquel día, dice el Señor, defenderé al pueblo de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David y los descendientes reales. Serán como David mismo, como el ángel del Señor va delante de ellos. Pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. ¿Sabes? Dios nos identifica como el pueblo de Jerusalén. Dios quiere pelear por ti. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere defendernos. Dios quiere que seamos iguales a cualquier otro para entrar en el reino de los cielos. Pero tenemos que aceptar la invitación de Dios. Y entonces, cuando el Señor nos defienda, entonces cuando aceptemos el llamado de Dios, dice la Biblia, que entonces el Señor derramará su espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén. Y entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo primogénito. Y cuando hagamos esto y lamentemos amargamente por nuestro pecado, por nuestros errores del pasado, cuando vayamos a Dios, entonces dice Él que se abrirá un manantial abierto para la casa de Dios, para la salvación. Y Dios quiere hacer eso por ti y por mí. Dios quiere salvarnos. No dejes que los que más persigues en la vida, no dejes que las cosas que son de más valor para ti lleguen a ser tu esclavitud. Todo lo que persigues lejos de Dios, tarde o temprano te esclavizará. No dejes que eso pase. Dios quiere darte libertad. Dios quiere manifestar su poder en tu vida. El ángel de Jehová está listo para aparecer en tu vida y ayudarte, darte el socorro oportuno. Solo atrévete a escuchar la voz de Dios, a ir a Él y dejar que Él te limpie. Escucha la voz de Dios que te habla y te dice, así como le dijo a Jacob, hijo, aquí no vas a hacer nada. Sal de este lugar, sal de este círculo vicioso, sal de este lugar que no te está ayudando y ve al encuentro de tu Dios. Y cuando vayas al encuentro de tu Dios, tendrás que pasar por Peniel. Y una vez que llegues a Peniel, Dios estará ahí esperándote con sus ángeles para darte un nuevo nombre, para cambiar tu nombre de usurpador a príncipe de Dios. Y entonces podremos nosotros decir con seguridad, yo he visto a Dios cara a cara, así como lo hizo Jacob. Dios te está llamando. Dios quiere que vayamos a Él. Pronto tendremos que pasar la angustia de Jacob y solo saldremos victoriosos si le entregamos todo a Dios, si nos aferramos a Él y a sus promesas y perseveramos hasta el fin, porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué no cantas conmigo ese himno maravilloso? Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Y mientras cantamos esas palabras, yo voy a estar orando por ti. Yo le voy a pedir a Dios que te ayude a salir del lugar donde estás, a dejar tu vida pasada, a escuchar la voz de Dios, a ser valiente en pararte e ir al encuentro con tu Dios. Y aunque tengas que pasar por Peniel, aunque tengas que luchar con Dios, recuerda, una vez que hayas luchado con Dios, saldrás victoriosos. Mientras escuchamos este canto, yo te invito a rendirte a Jesús. Yo voy a estar orando por ti y deja que el Espíritu de Dios te traiga.
Querido Dios y Padre nuestro, hemos escuchado la invitación a salir del lugar que no nos está llevando a ningún lado para ir al encuentro de nuestro Dios. Sabemos que los ángeles de Dios están listos para ayudarnos. Sabemos, Señor, que cuando salgamos es probable que necesitemos una transformación. Tendremos que pasar una noche en Peniel, pero danos la seguridad de que esa noche será la noche que cambiará el destino de nuestra vida. Esa noche será la noche que cambiará el rumbo de nuestro futuro. Esa noche será la noche en cual recibiremos la victoria. Así es que danos el valor para ir al encuentro contigo y que cuando nos encontremos contigo, dejemos de ser usurpadores, dejemos de ser ladrones, que nuestro nombre ya no sea más usurpador o ladrón, pero que seamos llamados príncipes de Dios. Es nuestro deseo en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y recuerda, tu nombre es importante. Asegúrate que tu nombre sea príncipe de Dios.